Elección el próximo 4 de mayo. Gracias, señora Ayuso, por acompañarnos. Bienvenida a la tele pública. Muchas gracias, un placer. Quedan 5 días de campaña electoral y por encima de los mensajes y de los programas, en lo que estamos estos días es en envíos de balas, en cartas amenazantes, con graves amenazas a muerte, como es su caso. La pregunta es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo cierto es que usted no quiere darle importancia, decía hoy, porque es darle publicidad a los que las envían, pero estará de acuerdo conmigo en que son hechos denunciables. El contenido de su carta es muy grave, le amenazan directamente de muerte. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la línea entre la condena, porque habrá que condenarlo, y la posible utilización política de hechos tan lamentables? Efectivamente, estos hechos se tienen que poner ante las autoridades pertinentes, en este caso los jueces, la policía, en este caso en el mío los mozos de escuadra, ya que esto se ha mandado desde Cataluña, pero yo soy partidaria de no darle más importancia, no solo porque la sociedad española no es esto, sino porque esto es lo que buscan aquellos que quieren publicidad, notoriedad y disfrutar dando alas al terror. Yo creo que al terror y a la violencia hay que silenciarlos y además no es la característica de esta campaña. Estoy oyendo en estos días también decir que es una campaña bronca, tensa, etcétera. Yo estoy viendo otra campaña distinta porque cada vez veo más gente joven y más niños en los mítines. Siempre digo de broma, como sigan viniendo tantos niños, vamos a tener que empezar a comportarnos como adultos. Porque vienen ciudadanos, perdona, ya con esto termino, pero de todos los rincones de la Comunidad de Madrid, ciudadanos de toda procedencia, vecinos que se asoman a los balcones y participan. Yo estoy viendo una campaña en positivo con unos mensajes además ilusionantes para Madrid, para lo que queremos hacer a partir del 5 de mayo. Y es más, sí que percibo en la calle esa ilusión. Y otra cosa es que después en el ámbito político y periodístico hablamos muchas de estas cuestiones que son importantes, pero yo creo que luego no es lo que percibo en la calle. Usted ve el vaso medio lleno, la campaña en positivo, pero es verdad que ya se veía venir cierta crispación, cierta confrontación entre bloques en esta campaña. ¿Se podía haber evitado un pacto de no agresión? Y mi pregunta, ¿estamos a tiempo de que primen los mensajes frente al ruido? Porque hay mucho ruido de sables de fondo, lo que le llega también al electorado. Yo lo pretendí desde el principio. Fui la persona que convocó estas elecciones, que disolvió la Cámara y le dijo a los madrileños: ahora sois vosotros los que tenéis que decir cómo queréis Madrid. Yo defiendo la libertad. Yo voy a apostar por el modelo de sociedad que nos hemos dado, por este Madrid que hemos construido entre todos, después de los 2 años casi más difíciles que recordamos, que de hecho ha unido a la sociedad madrileña porque por distintas cuestiones, por los envites de la pandemia, por muchas cosas que se han oído acerca de los madrileños, que si éramos bombas víricas, no vengáis aquí a contagiar, que si sois una comunidad de ricos, dumping fiscal. Al final yo creo que la sociedad madrileña en general se ha unido y ha dicho: qué orgullo vivir en Madrid. Aquí se es madrileño desde el primer día, aunque no hayas nacido en Madrid, aunque vengas de otros rincones de España y del mundo. Mucha gente nos dice, de hecho, qué suerte tenéis porque estáis en Madrid. Y noto, sin embargo, que hay una unión y una ilusión específica. Entonces, también eso es lo que se está percibiendo y eso es lo que yo he intentado en todo momento trasladar. Libertad es su lema, libertad es su bandera, comunismo o libertad. ¿Por qué está en juego la libertad en estas elecciones? ¿Por qué peligra este bien tan preciado que nos trajo la democracia en el caso de que llegue otro partido, otra coalición de izquierdas al poder? ¿Por qué peligra? Porque si hay una alternativa distinta al modelo de sociedad que nos hemos dado ahora, muchas de las políticas que hoy son derechos en Madrid, pero que antes fueron conquistas, retrocederían. Lo hemos escuchado en distintos líderes de la izquierda, de siempre, no ahora en campaña, que ahora se están trasvestiendo de otras ideas para intentar electoralmente parecer otra cosa. Ellos, por ejemplo, siempre han defendido subir impuestos. Hoy mismo han pactado, se ha llevado este debate al Parlamento en Castilla y León y la izquierda ha votado en contra de que, por ejemplo, se supriman donaciones y sucesiones. El PSOE, Podemos, etcétera, siempre han querido recuperar este impuesto anacrónico y confiscatorio, porque las familias tienen derecho a dejar en herencia a sus hijos su casa sin que haya que, además, seguir pagando más impuestos. He tenido que luchar contra viento y marea para evitar el cierre masivo de la hostelería, de los comercios, de la cultura y, por tanto, arruinar más al sector del transporte, del taxi, además, y todo esto. Pero es que además la izquierda siempre ha dicho que está en contra
del área única que tenemos, por ejemplo, en la sanidad o en la educación, que te permiten que tus hijos vayan al colegio y al tipo de educación que tú quieres, independientemente de tu código postal. Lo mismo ocurre con el médico o con el hospital, o los horarios comerciales. No en toda España los comercios abren sábados, domingos y lo hacen con tanta libertad. Así que sí que creo que además cuando hablamos del comunismo no hace falta irse a Venezuela. Ya vienen los venezolanos a Madrid y nos dicen: yo ya perdí un país, no quiero perder otro, porque el comunismo, que es lo que ha defendido siempre Pablo Iglesias, él ha nacido en la televisión chavista en Venezuela, se ha lucrado política, moral y económicamente su partido de dictaduras como la venezolana, que son de las pocas que quedan hoy en el mundo, las dictaduras comunistas. Ellos siempre además han dicho lo mismo: la expropiación de las viviendas, han respaldado las algaradas en la calle, fomentan la política de la ocupación, la guillotina para el adversario, y todas estas políticas que allá donde se han aplicado pues han traído miseria, hambruna, el ataque a la autonomía de los empresarios, a los propios autónomos. Y entonces esas políticas que son propias de regímenes comunistas, de las que tantos inmigrantes hoy vienen a Madrid huyendo, son la alternativa que él quisiera para España: ataques al rey, ataque a las instituciones, a la libertad de prensa. Europa, la administración de los Estados Unidos nos están diciendo: estáis atentando contra la libertad de prensa, contra la libertad de la justicia, la separación de poderes. Eso es el comunismo. Ese es el concepto de libertad que usted defiende, ese es el lema de su campaña, unas elecciones que sale a ganar, así lo ha dicho, que no le vale, que no quiere empatar, que sale a ganar. De hecho, todas las encuestas le sonríen. Hoy era el último día de poder publicar encuestas y todas le dan, con un margen mayor o menor, la victoria. En el caso de que no consiga la mayoría suficiente, el número de escaños suficientes para gobernar sola, que es lo que quiere, ¿negociaría con Vox? ¿Le invitaría a formar parte de su gobierno? No estoy en ese escenario, porque del mismo modo que cuando empecé en el año 2019 yo contaba con 22 escaños, éramos los cuartos, de hecho por un sondeo que salió de aquí de Telemadrid, y bueno, estuve durante 5 meses pensando que lo íbamos a conseguir y al principio todo estaba en contra. Yo también considero que voy a conseguir, o voy a aspirar a conseguir, una amplia mayoría que me permita gobernar en libertad con los mejores gestores, y esa mayoría que al menos me haga independiente para estas decisiones. ¿Y en el caso de que no lo consiga? Pues mira, actualmente, Lourdes, gracias a Vox, Partido Popular y Ciudadanos hemos tenido una coalición que nos ha permitido presidir la comunidad y Ciudadanos presidir incluso el Parlamento. Y no ha sido el fin del mundo, pero es verdad que esta forma de estar a 2, a 3, ha provocado la legislatura más corta en la Comunidad de Madrid y, por ejemplo, un Parlamento que me ha impedido bajar impuestos, sacar presupuestos, y por eso yo ahora lo que le pido abiertamente a la sociedad madrileña es que me dé una amplia mayoría, que me dé fuerza para que todo lo que estoy haciendo desde el Gobierno salga adelante, y que además el Gobierno de los mejores gestores que se han enfrentado a los 2 años más difíciles que uno puede imaginarse y que han aumentado tanto su categoría de gestión, su capacidad, pues sigan conmigo. Se refería a la legislatura pasada. ¿Fue una mala experiencia ese primer gobierno de coalición en Madrid con Ciudadanos? Todos sabemos que fue un matrimonio mal avenido que terminó como terminó. De hecho, eso nos llevó, esa famosa moción de Murcia, ese adelanto electoral. Por eso estamos hoy aquí. ¿Fue una mala experiencia? ¿Por eso quieren, entre otras cosas, gobernar sola? Pues sinceramente yo estoy muy agradecida a algunos de los consejeros que estuvieron conmigo, en realidad a todos, porque hemos formado parte de un mismo equipo y de hecho he conocido a partir de ahí a personas que son muy buenas y que yo vería bien incorporar y recuperar, ¿no? Pero es cierto que en los momentos más difíciles funcionamos a la contra, y también es verdad que al final, por una forma distinta de entender qué había que hacer, sobre todo, por ejemplo, cuando en otoño seguían impidiéndome de decidir libremente, que no había que cerrar ni la hostelería ni los comercios, empezaron con aquel Stop and Go, aquella campaña donde seguían insistiendo una y otra vez en que había que hacer un parón completo de todo para llegar a las Navidades, algo que para mí era insensato, o cuando teníamos que tomar según qué decisiones como el estado de alarma que pedía la Moncloa, ellos iban en una dirección contraria a la nuestra, y al final, cuando ya se desencadenaron todas las mociones de censura, como Murcia, después Castilla y León, y que ya había diputados de Ciudadanos en la Asamblea, dicho por ellos, recogiendo firmas para presentarme a mí la propia moción, decidí que esa inestabilidad era imposible, porque al final éramos 2 bloques donde uno de los 2 estaba en caída libre, como se está viendo, pero sin embargo estaba sobrerepresentado. Entonces así era muy difícil, porque yo creo que en un gobierno cabeza, boca y corazón tienen que ir unidos, de manera que si yo quiero abrir una estación de metro en un lugar, sé que es el mejor sitio porque a la vez va a un colegio, a la vez va a un hospital. Yo creo que cuando se gestiona en una misma dirección, evidentemente
todo sale mejor, ¿no? Y aspiro a esto, pero yo no descarto que luego en mi partido, o sea, en mi gobierno sí que haya personas de distintos partidos, porque no se tiene que tratar solo de los tuyos. Yo creo que tengo muy buenos gestores porque además somos los que más experiencia tenemos, pero hay buena gente en otros sitios, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es a los mejores. La pandemia, señora Ayuso, es incuestionable, ha marcado un antes y un después en la vida de todos, en el mundo, en España y en la Comunidad de Madrid. Sabemos lo orgullosa que está de ese hospital bautizado como el Hospital Milagro de IFEMA, en la primera ola de la pandemia, de ese Hospital Zendal. Pero mirando para atrás, ¿qué habría hecho distinto en la gestión de la pandemia? Pues en realidad todo lo que hemos hecho antes. Ojalá, en lugar de haber cerrado los colegios el 9 de marzo del año pasado, esa decisión la hubiera tomado una semana antes, 2 antes. También actuar antes. Sí, en realidad pienso que también si hubiéramos actuado mucho después, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hace nada, el Gobierno de España tampoco hace nada y os podéis imaginar en qué podría haber acabado esto. Yo creo que, y hacemos bien en ser muy críticos, esto además es una característica muy española, pero también tenemos que sentirnos orgullosos porque en Madrid, en España, hemos hecho cosas que no se han realizado en otros rincones del mundo. Hemos puesto en marcha el mejor hospital en su momento, que era el de IFEMA, que comparado por la Organización Mundial de la Salud con el de Wuhan, el nuestro era mucho mejor. Pero es que después sorprendimos nuevamente al mundo creando un segundo hospital, el Isabel Zendal, en tan solo 100 días, que es hoy el mejor hospital de pandemias del mundo, junto a un aeropuerto que tiene además unas unidades de cuidados intermedios para que los pacientes no tengan ni que pasar a las UCIs. Los protagonistas de toda esta historia son los propios pacientes y cuando algún paciente que ha estado en el Zendal me escribe o me ven por la calle y me cuenta su testimonio, se emociona del trato que ha recibido y de lo bien que se ha sentido y se ha sanado. Pues eso, o por ejemplo las aguas residuales que nosotros analizamos en Madrid y que es una recomendación de la Unión Europea para otoño, ya en España, ya en Madrid lo venimos haciendo desde hace muchos meses. Pero coincidirá conmigo en que siempre nos quedará esa deuda pendiente con nuestros mayores. ¿Alguna responsabilidad tendrán las administraciones, el drama de las residencias? Pues efectivamente la primera ola para toda España fue un drama. Fue un tsunami, pero no solo en la Comunidad de Madrid, ni por porcentajes, ni por número de fallecidos, por más que digan. Fue un drama porque cuando nosotros supimos que teníamos un virus entre nosotros, el virus a través de los familiares, de los trabajadores, había entrado en todas las residencias, en muchas de ellas, afortunadamente no en todas, también había entrado en las casas. El 70% de los mayores fallecieron en hospitales, el 30% en residencias. Esto fue un drama que lo que hizo fue sobre todo enseñarnos que teníamos que aprender a separarlos, a trabajar con las distancias, con las medidas de seguridad que luego hemos aprendido. Y cuando por fin conseguimos traer aviones, que Madrid consiguió por su cuenta, solos y sin ayuda, 24.500 toneladas de material sanitario, y la ayuda inestimable de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que son auténticos profesionales que mencionamos poco, ya se pudo hacer un plan de choque, mejorar la situación de las residencias y, por supuesto, de todo el sistema, porque hay que recordar que la gente fallecía, también jóvenes y gente de mediana edad, también en las casas, en todas partes. Afortunadamente llegaron las vacunas. Tsunami. Hoy conocíamos el dato de que 2 millones de dosis se han puesto ya en la Comunidad de Madrid. Desde el principio la comunidad ha dicho que se podría haber acelerado el ritmo, que faltaban vacunas. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, yo pienso que visto que se está tardando tanto con la segunda, se podría haber generalizado más la primera. Se tendría que seguir hablando con las empresas porque en cualquier momento ese cuello de botella que genera la burocracia en Europa. ¿Cuándo podría empezar a vacunarse en las empresas? Pues yo espero que se pudiera pronto. Es una petición que hemos hecho desde la Comunidad de Madrid, como hemos hecho otra petición con la cepa india, que veníamos diciendo ya desde hace mucho tiempo que la cepa hindú era un problema y efectivamente ya se ha detectado Hoy, el primer caso esta en tarde, Andalucía. Sanidad, está un caso en estudio en Valencia. Barajas, usted dijo desde el primer momento que el virus había entrado por Barajas. El aeropuerto madrileño ahora mismo es seguro. De hecho, ha confirmado el Gobierno que a partir del sábado se harán cuarentena aquellos viajeros que vengan en escala desde ese país. ¿Considera que ahora mismo el aeropuerto de Barajas es un punto seguro? Me gustaría saber cuáles son los protocolos, dónde están los informes que demuestran cómo se está estudiando lo que entra, porque creo que cada viajero está presentando una prueba distinta. Unos presentan una copia en el móvil, otros en un papel, en idiomas distintos, no se pide a todo el mundo. Por lo que nos cuentan, los viajeros no sienten que haya una estricta seguridad y, de hecho, avisamos que por el aeropuerto estaban entrando las olas anteriores, empezando, por ejemplo, por la cepa sudafricana o la británica,
ya dijo Simón en su momento, que es el parapeto que a su vez ha puesto el ministro, que a su vez el ministro es el parapeto del presidente del Gobierno, que es el que nunca da la cara, los presidentes autonómicos siempre, el presidente del Gobierno nunca, el propio Simón bueno, decía que iba a ser una gripe lo primero, luego decía que lo mismo, que no había más que 2 casos, 3 de la cepa británica, y la cepa británica es la que disparó la tercera ola, que se podría haber minimizado, por cierto, si nos hubieran hecho caso cuando nosotros pedíamos los test de antígenos en las farmacias, que se nos negó, para después, finalmente, como siempre ocurre, aceptar que era una buena idea. Ayuso, la semana que viene, el 9 de mayo, decae el estado de alarma. Madrid va a prorrogarlo. No sé si podría anunciarnos aquí alguna de las medidas, de las limitaciones que va a prorrogar. Pues bueno, por ahora vamos a seguir con estas restricciones que tenemos hasta el momento. ¿Con las mismas? Por ahora sí, porque ahora mismo estamos bajando en incidencia, vamos bajando poco a poco en hospitalización. El virus ya lleva una tendencia descendente de un 4% cada día desde hace unos días, pero nos queremos asegurar de que esto se estabiliza, ¿no? Porque yo, haya o no haya elecciones, tengo que pensar en los días siguientes y creo que es más sensato y prudente que sigamos ampliando los horarios según evolucione. Lo que a mí sí que me preocupa es qué pasa a partir del 9 de mayo, porque como el Gobierno no ha hecho ninguna ley, no tenemos una ley de pandemias, no tenemos seguridad jurídica, yo para cada medida que tome tengo que ir a un juzgado. Y se da la siguiente circunstancia. Como no hay nada, que yo creo que el Gobierno tiene un plan que está esperando a que pasen las elecciones de Madrid, como hacen con todo, para acercar presos y para dar la competencia de las cárceles al País Vasco, pues lo mismo va a ocurrir con el estado de alarma. Está ajustando los tiempos para presionar a los demás y decir que son unos insensatos si no le apoyan, porque no tiene una ley, no tiene nada. Y la circunstancia que se puede dar es la siguiente. Como no se pueden restringir derechos fundamentales porque no hay ningún tipo de legislación que así lo ampare, afortunadamente no se puede en un Estado de Derecho como el nuestro hacer así las cosas, pues por ejemplo en las casas puede haber todo tipo de fiestas con cualquier movimiento, invitando, como si tú quieres en tu casa invitar a 100 personas hasta las 4 de la mañana y sin embargo yo no puedo tener la hostelería y los bares cerrados a las 11. Voy a tener que ver qué hace el Gobierno y yo, a su vez, como no actúa, ver las comunidades autónomas qué podemos, dentro de nuestras limitaciones, hacer, porque ha recaído la pandemia en nosotros desde verano del año pasado, pero se crea este sinsentido. Si no hay nada, si no hay ningún tipo de legislación por parte del Gobierno, que si quisiera la podría tener en 15 días, nosotros no vamos a poder poner restricciones a la vez, porque ya no solo por una cuestión económica, es porque prefiero que la gente, sinceramente, esté cenando o tomándose una cerveza en una terraza al aire libre que en una casa sin distancias. Pues por lo tanto, Madrid mantendría, más allá del 4 de mayo, las mismas limitaciones. Pues hasta el estado de alarma yo creo que no vamos horario. ¿Sabes por qué también? Porque como ha habido tanta normativa, tantos cambios, yo creo que ya los ciudadanos están absolutamente hartos y cansados. Hemos encontrado un término medio, porque cerrar en Madrid a las 11 es durísimo. La vida en Madrid, tú lo estás viendo, las horas que son, salimos de trabajar a las 9, a las 10, a las 11. Un cierre a las 11 es fortísimo, pero por lo menos hace que esa medida quirúrgica no arruine del todo la hostelería y que no se nos vaya de más. Y aquí también tenemos nuestro propio toque de queda, el tiempo apremia, y le voy a proponer por último una pregunta que es la más difícil de todas y de obligada respuesta. Le voy a pedir que me diga algo, algún piropo, algo amable de sus adversarios políticos. Aquí tenemos el primero. Dígame algo de Pablo Iglesias, en positivo. ¿Algo positivo? Bueno, pues que ha hecho muy bien en presentarse en estas elecciones, porque ahora tenemos la posibilidad de que su proyecto político desaparezca. Siguiente candidato. Dígame algo de Rocío Monasterio, candidata de Vox. Pues puedo decir que Vox nos dio la legislatura pasada, gracias a su apoyo, pues pudimos formar gobierno Ciudadanos y el PP. Vamos con el siguiente candidato. Mónica García, de Más Madrid. De Mónica García, algo bueno que puedo decir es que trabaja en la mejor sanidad pública de España. Vamos con Edmundo Val, candidato de Ciudadanos. De Edmundo tiene de bueno que es amigo de Almeida. Y vamos con Ángel Gabilondo. Y Ángel Gabilondo, hasta que empezó en esta campaña, con él tenía muy buen trato. Ahora las cosas, desde luego, tal y como están manejando la campaña, las cifras de la pandemia y los cambios de criterio constantes, ya ha cambiado. Pero desde luego hasta la campaña el trato era muy bueno. Señora Ayuso, estamos terminando en este mismo Estudio 2 de Telemadrid hace una semana exactamente
debatían los 6 candidatos, el único debate finalmente de la campaña electoral. Cuéntenos alguna anécdota o algo que no vieron las cámaras. Bueno, en realidad, como eres presidente, en muchas ocasiones prefieres no entrar en muchas decisiones porque al final había pues, muchos gráficos, muchas cifras con las que no estaba de acuerdo, pero en definitiva, bueno, pasamos un rato agradable. Es verdad que vimos algunas cosillas, por ejemplo, por parte de Pablo Iglesias, cuando me decía lo de que no sonriera, ¿no? Digo, ni que estuviera hablando con una de su partido, que yo no soy de Podemos, nosotras, el resto de las mujeres, somos libres, ¿no? Entonces esa anécdota dije, fíjate cómo es. Pero bueno, me pareció divertido. Sí, me pareció divertido y es verdad que al final, bueno, como somos muchos y poco tiempo, te quedas con ganas de más. Pero bueno, pues fue un momento agradable y hay que tener en cuenta que salvo Pablo Iglesias, que está de paso, pues los que estamos aquí, luego vamos a vernos las caras. Así es, ya habrá tiempo de debatir, ¿verdad?, en la próxima legislatura. Estamos entrenando para ello. Señora Díaz Ayuso, candidata del PP a la reelección el 4 de mayo, gracias, Lourdes, por estar aquí en esta encuesta electoral. Y a ustedes, señores, gracias por su compañía. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.